Trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz tu toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é? Diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Bienvenidos a bordo con la canción de Amalia Rodríguez, excelente mujer, que el trabajo dignifica, algo que ella lo cantaba y en la Argentina se ha olvidado, porque hoy, bueno, nos olvidamos nosotros porque somos unos crumeros, unos carneros hoy trabajando acá en el Día del Trabajo, pero bueno, todo por el servicio que los periodistas decimos prestarles a la comunidad. Con relación al tema del trabajo, se ha desvirtuado tanto esto que lo de hoy fue surrealista, sí. Lo de hoy y ayer, porque en el Día del Trabajo la CGT no hace acto, los sindicatos no hacen acto, y hacen acto organizaciones de izquierda que festejan el Día del Trabajo, que son los mártires de Chicago, sí. Después todas estas organizaciones políticas, planeras, que no trabajan. No, que reciben planes sociales. Reciben planes sociales y alguno más todavía. La Cámpora. No, la Cámpora al final no participó. Bueno, pero ayer anticiparon, sí, hicieron celebraron, algo. Celebraron el Día del Trabajo también ayer. Que pasaron la película de la Cámpora por el Día del Trabajo. Sí. ¿Quién trabaja? Nadie. No. Bueno, si estuviésemos en La Rioja, mañana tendríamos asueto porque el gobernador dijo que en homenaje a los trabajadores mañana no se trabajaba, porque cayó domingo este año. Sí. Estamos bajo un gobierno que se ha dicho peronista, el presidente y la vice, o la vice y el presidente. Ahora no cambiemos el sentido de su partido. Y fíjense cómo era el Día del Trabajo en otra época en la Argentina, en la época de Perón, cuando Hugo del Carril cantaba la marcha del trabajo, porque no solo cantaba la marcha peronista. Le voy a pedir al director que nos muestre aquello de Perón y de Evita, y la marcha y el canto de este fantástico cantor que fue Hugo del Carril. Al pie de la bandera sacrosanta, podemos defenderla con honor. Ore por nuestros padres, por los hijos, por el hogar que es nuestra tradición. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, con pequeños deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Gracias, Yo creo que ya tenemos suficiente, porque para el Día del Trabajo en aquella época se apelaba a San Martín, por ejemplo. Para aquella época también uno veía, Javier, a Perón, sí, con el cual uno podía estar, podía no quererlo, podía odiarlo, podía tener conflictos, pero tenía presencia. Claro. Y estaba Evita, sí, que también tenía presencia. Lo digo esto en comparación con Alberto Fernández, con Néstor Kirchner, sí, con otros peronistas y con Cristina misma. Hay una diferencia, no solo en el Día del Trabajo, sino entre los personajes que tienen que ver con el Día del Trabajo. Por suerte, Alberto Fernández se quedó en Olivos, sí, retosando y disfrutando de su nuevo hijo. Paramos acá para darle algunos títulos con Javier. Vamos con los afiches. Los afiches. Tenemos nuevos afiches. Aparecieron afiches. Aparecieron afiches en la Feria del Libro. Sí, claro, es el momento también político del año porque empiezan a hacerse lanzamientos. Exacto. Y apareció el afiche de Facundo Manes y Martín Redrado, o Martín Redrado y Facundo Manes. Vaya uno a saber. ¿Es una fórmula esa? Mirá, es la presentación del libro, ¿no? Me parece que a los radicales, que el hecho que le metan a Martín Redrado por el
por la claraboya me parece que no los debe poner nada contentos. Yo creo que ¿no? si la foto esta salía antes, por ahí en el comunicado también estaba el nombre de Martín Redrado y no solo el de Javier Milei. Exactamente. Bueno, importante, un dato. Redrado aparece con un libro que ya escribió hace varios años y que una de las pautas fundamentales del libro del cambio en la Argentina es la reducción de los ministerios. Él propone que sean de los 22 que hay, creo, 21, 22, a la mitad. Ahora, curiosamente, el que también hace esa propuesta hoy en la Argentina es Sergio Tomás Massa. Sí. Eso quiere decir Y que que, Redrado y Massa... y que la está tomando Alberto Fernández también. ¿Sí? Algunos dicen que sí, que pronto habría algún anuncio al respecto. Para el 25... Para el 25 de mayo una nueva refundación de la Argentina. Otra de las tantas. Otra más de las tantas. Bueno, ocupémonos de eso, miremos... Y perdón, una cosa que dijo Manes. Cualquiera que quiera ser presidente tiene que leer obligatoriamente el libro de Redrado. Justo él que lo presentó, ¿no? Sí, está bien. Para él debe ser importante porque él es un hombre de las neurociencias. Sí. Creo que el libro de Redrado no es de eso, pero no importa. No. El otro afiche era el de Pichetto y Tata Joffre. Sí, ¿otra fórmula? No. No creo, yo no creo que el Tata Joffre acompañe a nadie. No, ni a mí me acompaña. Nos acompaña a nosotros hoy. ¿Ah, sí? Claro, no me digas. Nos acompaña hoy en el programa. Ah, bueno, qué suerte que lo tenemos acá. Presentó su libro La Trampa y el libro fue presentado justamente por Miguel Pichetto. El otro título es un lanzamiento. Sí. Un lanzamiento político importante. Una candidata. Una candidata. Una candidata, una vieja nueva candidata. Ajá. Porque es Hilda Chiche Duhalde, que anunció que va a competir el año que viene por ser senadora de la provincia de Buenos Aires. Y dijo, esta señora, por Cristina Fernández de Kirchner, le ha hecho mucho daño al país. Así que seguramente todo indicaría que Chiche va a competir nuevamente contra Cristina. Ya compitió en 2005 y recordá que perdió por 20 puntos. Irá por senadora ella. Claro, y Cristina se dice que también va a ir por senadora. Muy bien. Una pregunta, ya que la escuchamos a la señora Chiche Duhalde, que a veces me cuesta reconocerla cuando aparece en televisión. Yo tengo una imagen de hace 15 años. Sí. Ha cambiado mucho. Hay muchas personas que mejoran con los años, sí. ¿no? Sí. Sobre todo las damas. Una pregunta, ¿y Duhalde dónde está? Eduardo Duhalde, negro. No sé. Bueno, vamos a los abrazos. Sí. De los afiches, de los lanzamientos, pasamos a los abrazos. A los abrazos, la sección abrazos. Exacto. Tenemos el video del abrazo entre Milei y Patricia Bullrich. ¿Qué estarán hablando, no? ¿Cambiemos? Romperán, cambiemos. Ya están hablando mucho, ¿eh? Estoy empezando a dudar. Bueno, nos tomamos un café la semana que viene. Dale. Vamos a romper, cambiemos juntos. No, yo no quiero romper. Sí, vamos a romper. Este video es del programa de Lucas Morando. El periodista Lucas Morando. Que es posterior a esa declaración insólita, al comunicado, que firmó la propia Patricia. Y que algunos dicen que incluso redactó. Exacto, con Mauricio Macri inclusive, de lo cual seguramente el Después Tata se arrepintió. Se arrepintieron los dos. Los dos se arrepintieron. ¿Sabés qué me parece? Que los corrió el gobernador Morales, que los extorsionó el gobernador Morales. Me parece que el gobernador Morales le dijo, miren que si ustedes nos sacan este comunicado, nosotros nos vamos y nosotros somos la Unión Cívica Radical. Y me parece que Macri, Patricia y los halcones se hicieron pajaritos. Por lo menos por ahora, porque si uno ve ese video, ese abrazo, tal vez, y las declaraciones que vimos hoy de Javier Milei. Exacto, y yo le quería pedir que tenga a mano el director una declaración de Javier Milei que hizo en este programa hace exactamente 15 días y dijo lo siguiente.
¿Vos? Yo quería volver a la parte política, Sí. que tiene que ver con, por lo que decías de los cambiemitas o de Juntos por el Cambio, ¿vos descartás de plano una gran paso opositora en la que vos participes con tu espacio en la de Juntos por el Cambio? De ninguna manera voy a estar en Juntos por el Cambio. Bien. No se mezcla el agua con el aceite. Pero eso nos dijo Javier Milei hace 15 días. ¿Qué dijo hoy? Hoy dijo que si Macri se quiere ir de Juntos por el Cambio, él lo recibe con los brazos abiertos y que está dispuesto a hacer una interna con Mauricio Macri. Y también seguramente con Patricia Bullrich. Está bien, y que si sale segundo lo acompaña. Lo acompañaría si pierde con Mauricio Macri. Es una bomba política. Se está moviendo todo. Ahora, hablando de abrazos y de bombas políticas, todo el mundo se detuvo en este abrazo entre Patricia Bullrich y Javier Milei, que en realidad no fue un abrazo. No, fue un saludo. Un saludo. Lo que sí nosotros sabemos es que hay otro abrazo que va a ser muy interesante cuando se divulgue. Sí. Se hizo un documental, creo que lo ha hecho Perfil. el editorial Perfil, de un debate entre Javier Milei y Juan Grabois. El pájaro, porque el padre era el pajarito, así que él es más grande y es más pájaro. Pajarón. Sí, ¿no? Sí. Lo curioso es que cuando terminaron, después de ese debate que se supone que debe haber sido reñido, entre Casi las 6 dos horas partes, de debate. 6 Dicen horas que de duró alrededor de 6 horas. Bueno, también se abrazaron, con lo cual dan pábulo a esa versión de que Milei en alguna medida parece más congraciado con el cierto aire peronista que con... Bueno, recordá que Milei participó, ¿te acordás en el gobierno de Mauricio Macri de la marcha de los camioneros? En Exacto. la marcha de Hugo Moyano. Ya estás en la prehistoria, ¿eh? Sí, bueno, acá cambia todo al mes, pero no pasó hace tanto tiempo. Bueno, Javier, cortamos acá, después seguimos con varios títulos más. La pregunta que quería hacerte era, ¿qué quiere Cristina? Yo creo que Cristina quiere ejecutar a Alberto Fernández. Ajá. Y Alberto que no lo ejecute. Pero, bueno, ha habido una serie de... Bueno, en realidad, si querés saber qué quiere Cristina Sí. con Alberto Fernández, si querés te puedo mostrar algunas frases que solo sucedieron esta semana, solo fueron de cristinistas. Ahí está. Porque Cristina no habla. No. Pero sí hablan los cristinistas. Y si querés te voy a mostrar algunos ejemplos de frases que se pronunciaron esta semana. Por ejemplo, mirá la primera. Bueno, No, parece esa que no las es la vamos a frase. poder- Pero las tenemos te la digo escritas. te la digo yo. La primera es la de Al Cuervo Andrés Larroque, Ajá. que dijo, ahí está, a Martín Guzmán no lo votó nadie. Esa es la segunda frase, si la unidad es una emboscada a Cristina, estamos en problemas. Pero también habló Teresa García, una funcionaria muy cercana a Axel Kicillof, que dijo, Guzmán cumplió una etapa. Bueno, esta es la de Cecilia Moró, que dijo, no está con claridad lo que pasa... Guzmán no está mirando Exacto, con no está claridad. mirando con claridad lo que pasa en la cotidianidad y lo veo cada vez peor. También habló en la Marciota. La Marciota, también cercana, en este caso a Santa María, Víctor Santa María, en la ciudad de Buenos Aires. La situación económica es complicada y urgente, algo hay que modificar. Y la última es Sergio Palazzo, el de la bancaria, Claro. también muy cercano a Cristina Fernández, dijo, soy crítico de toda la gestión del equipo económico. Él fue un poco más. No fue solo por Guzmán, sino que fue por Guzmán, por Culfas y por Moroni. Claro. El premio mayor. Bueno, ahí está el tema, aparte de que Palazzo antes era gordo y ya no es gordo, antes era radical y ahora parece cristinista, lo cierto es que el objetivo de Cristina pasa tanto por Culfas como por Guzmán. Más, creo que a Culfas lo odia más que a Guzmán. Sí. Ahora, hay una sensación, no es una sensación, es una cierta información, de que Cristina está muy ofendida con Alberto. Sí. Hace 2 meses no se hablan. Bueno, eso te pasa en las mejores familias. Sí. Lo cierto es que Cristina ha pensado que Alberto la quiso dañar, la quiso mandar, como se dice en el fútbol, a las duchas antes de tiempo, sacarla de la cancha. Y considera que Alberto en ese plano ha sido un desagradecido y que la ha dañado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Cristina? Los objetivos de los políticos, lo diría Milei, es la plata y el poder. Sí. Y el de Cristina también. ¿Por qué? Porque el señor Guzmán es una caja y el señor Culfas es una caja quizá más grande, menos conocida,
pero determina el destino de ciertos sectores de la industria, hasta de la agricultura. Tiene verdaderamente su dedo para subir o bajar determinadas medidas. Es importantísimo. Y eso lo admiran y lo desean la Cámpora y compañía. Y en cuanto a Guzmán, ¿por qué lo quiere Cristina? ¿Por qué quiere ese cargo para gente de ella? Porque Guzmán habilita las provincias y dice a quién se le da y a quién no se le da. Que esto tiene mucho que ver con la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando decidió que se le daba a Juan, pero no se le daba nada a Pedro. Y eso es lo que quiere recuperar con Guzmán. Aparte de que Guzmán verdaderamente maneja muy poco, o es un hombre limitado en un cierto sentido. Guzmán está desde hace un mes casi con este tema del impuesto a la renta inesperada, sí, la renta inesperada, el inesperado, etcétera. Es lo único que habla. Es ministro de Economía de la Nación. Esto lo dicen los propios ministros de Economía de otras provincias, que además le tienen una inquina particular, porque Guzmán es como Cristina, altivo, orgulloso y discriminador. Cuento una anécdota. Fue un gobernador a verlo a Guzmán, no importa la provincia, con su ministro de Economía. Obviamente iban a hablar de economía. Claro. ¿Qué hizo Guzmán? Mandó al secretario y le dijo, el gobernador va a ser recibido, pero no su comitiva. Y el gobernador dijo, ¿qué comitiva? Lo único que tengo es el ministro de Economía. Claro. El ministro Guzmán dice que el gobernador sí, pero la comitiva no, aunque sea uno solo. Sí. En fin, es un muchacho que tiene sus historias, sus problemas, y para el kirchnerismo, que lo promovió, que lo sostuvo, que lo puso en el mejor lugar y además que lo admiraba por sus contactos internacionales, ahora reconoce que Guzmán los está enterrando. Y te agrego un dato además del poder y la plata. Hay una razón casi, si querés, esotérica, porque en todo grupo que se reconoce como tal, cuando las cosas no funcionan, necesitan un chivo expiatorio, necesitan un sacrificio. Y Guzmán es el hombre que todos señalan a sacrificar porque necesitan expiar pecados. Y decir que la culpa fue de él. Exactamente, alguien que se lleve toda la culpa con él y puedan empezar a construir nuevamente esa la fantasía. Bueno, cambiemos un poquito después hablamos de lo que quiere el compañero Alberto. Claro. ¿No? Pero me interesó lo que pasó con los empresarios en Bariloche. Sí, en el Yau Yau se reunieron. En el Yau Yau. Otra vez ideas, ya se están festejando aniversarios, el 30, el 40, el 52, siempre para nada. Hubo un dato importantísimo y que revela la cabeza de los argentinos. El señor dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín. Exactamente, el señor Galperín se molestó porque había habido filtraciones de lo que él conversó con otros empresarios. El círculo rojo. Exacto, que no es un círculo rojo, es un círculo cerrado para esta gente. Sí. Está prohibido contar lo que ellos hablan. Este tema de pensamiento totalitario, de censura, tan característico, por ejemplo, en el gobernador de La Rioja, Quintela, que dice que no hay que dejar entrar los diarios de la capital federal porque le trastornan la vida, le pudren la cabeza a los riojanos. Gente. Claro, le pudren la cabeza a la gente y que son capitalinos y que tienen intereses espurios. Claro, en alguna medida se parece bastante a esto que tienen los empresarios de idea, que se reúnen todos los años, todavía nadie sabe para qué. Ahí tenés la frase de Quintela. A ver, ¿cómo es la frase? Tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar. Esto lo dijo hablando de los medios nacionales, o que él lo hace como que son, lo circunscribe al ámbito de la capital federal, pero bueno, que son los medios nacionales y que habla de bloquearlos. Exacto, a vos y a mí, pero me parece que más lo quiere bloquear. Más me parece que apuntaba a otro lado, pero sí, también participaríamos de ese bloqueo generalizado. Vamos ahora a los regalos. Sí. Cumplió años Sergio Massa, con una característica, ¿no? Muy querido, pareciera ser. Parece muy querido. Lo saludaron todos.
Alberto, Cristina. Del lado del otro. Sí, los radicales, con los que tiene pacto, con los que no tiene pacto. Más él dicen que estaba tan orgulloso que le contaba a todo el mundo, todos los que lo habían saludado, hasta su consuegra, sí, Moria su Kazán. suegra, Moria Kazán. Hubo una persona que no lo saludó. ¿Quién? Mauricio Macri. Claro, bueno, sí. Es el que le puso el peor apodo de toda su carrera política. Exacto. Vamos a un detalle. El detalle de que Massa tiene el mismo pensamiento de Redrado, aunque no están tan juntos ahora, y Massa tiene un proyecto económico. Un proyecto no de jefatura de gabinete, como se dijo habitualmente, porque Massa ya se expidió públicamente para decir que la jefatura de gabinete que él en su momento tuvo, claro, realmente no es un organismo del Estado que sea eficiente, que sirva. Él más bien cree en alguna suerte de presidir un Consejo Económico y Social. También él está con el tema de la reducción de los ministros, claro, del gabinete, que vos decís comparte con Alberto. Sí. O lo convenció Alberto. Sí. Lo fue a visitar a Roberto Labaña a Cañuelas. Mira, donde está con los temas de los destetes, la baña y todo eso, sí, y los ejemplares especiales que cría en el campo. Obviamente Roberto Labaña no va a participar en ningún cambio de gobierno. Mejor dicho, no va a protagonizar ningún cambio de gobierno. Pero sí se habla del hijo. Marco Labaña. Acompañando, claro, quizá... titular del INDEC. Exactamente. Y otras figuras más. En el caso de Roberto Labaña, el exministro, quizá podría integrar una suerte de cuerpo asesor. Claro, un consejo asesor. Un consejo que requeriría unas condiciones diferentes. Eso significa, claro, algo que también Massa comparte con Cristina, que es saquémoslo a Guzmán. Guzmán no tiene que estar más. No tiene que estar más. Para que todo eso suceda, el primer paso es que Guzmán no esté más. Y además convengamos, tanto Guzmán como Culfas se vienen equivocando. Culfas hace menos de 10 días dijo que la inflación iba a pasar un poquito 4. Ya estamos por 6, de alimentos creo que va por 9. No puede ser que Guzmán dijo el año pasado que iba a descender la inflación. Por eso, no puede ser que sean tan improvisados, realmente. Y peor es lo de Guzmán. Pero, en fin, no es un problema personal que uno tiene, sino los que tienen la gente que está en el gobierno con ellos. Ponga la atención a este dato. El que también lo saludó a Massa, y ya entrando en el campo del humor, fue Luis Juez. Que está litigando también. Exacto. ¿No? Está en juicios. Sí, los está perdiendo. Todavía no, sí, está ahí. Ya políticamente es la segunda vez que... Parece que todo indicaría que ya está. Que lo hecho voltea, consumado, claro. ¿no? Que otra vez perdió. Pero encontré una frase muy interesante para... El político con mejores frases de la Argentina. Exacto, cordobesas. Exacto. Para comentar la rapidez de Sergio Massa. Y dijo que es un hombre que cuenta las chispas de una amoladora. Claro. Realmente bastante ingenioso. Sumado a lo de ventajita de Mauricio Macri, bueno, la rapidez... No, mucho por eso mejor la esto, rapidez, ¿no? Hablan de la rapidez del hombre. En cambio el caballero tuvo una definición un poco desagradable sobre Cristina. Sí, la llamó... No sé si la querés decir. Pero... No, ¿cómo no la vamos a decir? Estamos en periodismo acá. Dijo que tener a la Cristina en casa es como tener una piraña en el inodoro. Claro. Vamos a un corte y lo presentamos y vamos con... el invitado. La canción de Kiss sobre Alberto Fernández, antes de pasar al aspecto comercial y volver luego acá con la entrevista a Juan Bautista Joffre, que no solo va a ser sobre su libro La Trampa, Malvinas. Yo sigo sosteniendo a Guzmán, de economía no sé ni sumar. Hoy la inflación se volvió crazy. ¡Canta, Cuervo! Nadie votó por él, sacalo de ahí. Es empleado del FMI. Hoy la inflación ya llegó a 6, sí. Mejor rajarlo, ya hay que rajarlo. ¡Oh, yeah!
más liberal que Milei. Ah, vamos a rajarlo a Guzmán. Es más liberal que Milei. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias. Diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Vicente Lopear, acción de pasarla bien en Vicente López. Hacelo saludando al sol en la costa, en bici, explorando, bailando o simplemente disfrutando. La costa de Vicente López, el mejor lugar para Vicente Lopear en verano. Aquí estamos. Como verán, le doy tratamiento de hijo a Jofre, porque es sensiblemente menor que yo. Y quiero empezar, antes de que hablemos un poquito del libro. Sí. Todo el mundo sabe que vos estuviste en los principios de la candidatura de Carlos Menem. Fue un fenómeno político. Eso en lo cual nadie creía por los trajes blancos, las camisas coloradas. Ni vos creías. No, por supuesto. Pero el fenómeno Milei, ¿se parece al de Menem? Bueno, hay muchas imágenes que me recuerdan a esa campaña del 88, en donde un Menem chaplinesco, como explicaba Cafiero y Felipe Solá y compañía, chaplinesco. Podemos hacer la lista le ganó, más larga. Sí, otro le dijo que le daba asco. Exacto. Después terminó siendo ministro, secretario de Estado. Bueno, Menem derrotó a toda una estructura, lo que podría ser aquello que Milei habla de la casta. La casta. Todos los gobernadores, prácticamente todos los ministros, los diputados, senadores, la estructura del partido estaba con Cafiero y Menem estaba con la gente. Me hace acordar, Milei. Y perdón, y en contra también del alfonsinismo. En contra del alfonsinismo, sí. O sea que era contra todos. Pero al revés de Milei, Menem disponía por lo menos de una parte media rara del peronismo, Rousselot, Duhalde, sí. Algún empresario mediático posterior, ¿no? Vamos a ser sinceros. Sí. Vos hablaste de la Plaza de Mayo, sí, del acto. Hace 48 años, todos los que estaban con Menem en esa campaña interna estaban con Perón. Los demás se retiraron y lo agraviaron a Perón. Menem no. Cafiero, como siempre, surfeaba. Después se hizo medio monto, ¿te acordás cuando quiso lanzar su candidatura presidencial? Milei me hace recordar algunas imágenes de esa campaña, especialmente, por ejemplo, en Mendoza.
caminando entre la gente que lo tironeaba, esto y lo otro. Y no sé qué va a pasar. Porque esto que vos estás hablando, de Juntos por el Cambio, hacé de cuenta que vas por el Metrobús y vienen dos colectivos. En un colectivo, por ejemplo, viene Milei, viene Macri, viene Bullrich, viene Wolf también, viene Pichetto y viene un colectivo atrás. Y lo maneja Stolbizer. Y viene Horacio Rodríguez Larreta, viene Morales con sus 47 parientes en la administración pública, y viene, qué sé yo, un montón. Esta ministra que era amiga de Grabois, que le tiraba plata en su época. Viene Stanley, viene Edita Carrión, ese colectivo, y atrás de ese colectivo, a diferencia del primero, viene un camión pintado de amarillo, no sé, parece una caja de caudales que traslada, no sé qué pasa ahí por si alguno se quiere bajar. Están todos peleados, como diría el Turco Asís. Están todos peleados, pero no se separan por los chicos. Claro. Original. El Turco. Bueno, más o menos como Alberto y Cristina. Lo Alberto es peor, porque Alberto dice que es el presidente del Partido Justicialista y él se define como socialdemócrata. Perón lo hubiera echado a patadas, la verdad, socialdemócrata. Y Alberto en esos años estaba cerca de, yo diría, por la referencia que tengo, estaba cerca de un almirante. Creo que se llamaba Emilio Eduardo Macera. Ah, mira vos. Claro. Sí. Entonces, estos tipos... ¿Eso lo charlaste alguna vez con Cristina? No, con Cristina bueno, no, porque... perdón, Néstor estaba cerca de algún general en el sur. Sí, de Bendini y de Guerrero. De Guerrero, Guerrero, le decían kiosquito. Bendini ¿Sabes no por qué le decían kiosquito? No. Era petizo, cuadrado y lleno de boludeces. Yo no se lo puse, se lo puso el desaparecido, fallecido almirante Busser. Ajá. Porque lo agarró en un aeropuerto para que contara contra qué había chocado Giacchino. Me estás llevando a Malvinas ahora. No. Porque Busser fue... Todo tiene que ver con todo. Exacto. Busser fue el jefe de la Infantería de Marina. Ahí. El número 2 de Busser, uno que le decían Conejo, Miguel Pita. Capitán de Navío Pita. En fin. Ahora, Juan, en todo ese ciclo, en tu libro, que a mí me falta todavía un tramo, el final de la guerra, ¿lo contás? ¿Lo tenés? No, te explico por qué, Roberto. Porque cuando me pide la editorial un libro mío con mi firma sobre Malvinas, le dije, muchachos, fuimos todos del 2007, terminó con Malvinas. Después escribí 1982, después hice 20 tomos de La Nación y Sudamericana. Me dicen, yo quiero un libro tuyo. Bueno, muy bien. Yo te voy a hacer un libro de por qué se hizo Malvinas. No entró en la guerra, el libro termina el 1 de mayo. ¿Por qué el 1 de mayo? Porque ese día, el día anterior, se rompen las negociaciones. Washington se abre, Haig anuncia una serie de medidas contra la Argentina y empieza la guerra. Yo estaba ahí. Ahora, en el final tenías un papelito ahí. Sí, el papelito que es la historia mía y de Roberto García. Este día 14 de junio del año 82, vamos juntos por Noticias Argentinas al Estado Mayor Conjunto. Y por ámbito. No, yo no estaba en ámbito. Yo sí. Yo entro en ámbito en octubre del 84. Bueno, pero yo estoy un poco antes. Bueno, y la verdad es que lo que nos dijo el almirante Salvio Menéndez ahí, yo lo noté, pues yo notaba todo. Y yo todavía guardo lo conservás. todo. Sí. Eso para cuando vos escribas un libro, Roberto. Yo te paso toda mi libreta. Ahí está. Hemos estado caminando tantos años juntos que... Pero fuimos por NA, nos mandó Raúl García. Yo fui por ámbito. Y después fuimos a la Casa de Gobierno. Perdón, estaba el dueño de La Nación, la dueña de Clarín. Exacto. Estaban los principales editores de la Argentina, todavía no sé qué hacíamos nosotros ahí. Estaba Quique Llama de Madariaga. Era un pequeño anfiteatro. Quique Llama de Madariaga estaba también, que él lo cuenta en su libro. Él lo cuenta. Y, en fin, fue
Vos saliste furioso, como siempre, porque Menéndez no quería contar, el contaminante Menéndez no quería contar que había habido una rendición. Exacto. Y que se había parado el combate como dos amigos Sí, que se encuentran exacto. para tomar un café. Sí, nadie le preguntaba tampoco, y había que escuchar la monserga de este señor, que no sé, debía ser un buen hombre, pero... No, nos hablaba de que los ingleses venían con grandes adelantos científicos, por ejemplo, el visor de noche y unos fusiles. Había una revista llamada Jane, donde se contaba todo. Todavía está. Pero volvamos, si querés. Sí, volvamos a la actualidad. A la actualidad, al Estamos muy 1 de viejos. mayo. Entonces nos vamos a acordar de un señor que no había nacido, que es ministro de Interior actual, que viene de Israel. Guado de Pedro. Sí, que en Israel habló del holocausto y lo comparó con las muertes en Argentina, con el genocidio. La verdad, un mamarracho. Porque este señor, no este señor, pero su madre y su padre fueron los tipos que insultaron a Perón y se retiraron de la plaza. Y la mamá le puso la bomba al almirante Lambrusquini y mató a la hija. Te puedo contar toda la historia de la mamá, pero no viene al caso. No. Pero me pareció que es muy pobre salir al exterior y hacer ese tipo de comparaciones que son falsas. Y además, lo traemos a la actualidad, este señor inició el golpe contra Alberto Fernández con su renuncia. Exacto. Por instrucción de Y Cristina solía Fernández de decir Kirchner. Marcelo T. de Alvear que en política las renuncias son indeclinables entre caballeros. Y este se quedó. Convengamos que cierta corrupción en los principios se ha dado desde la época de Marcelo T. de Alvear hasta ahora. No le dejamos preguntar nada a Javier, que está Pero mirando Javier, acá. que me preguntan. A ver, Javier. Yo tengo una Atrás pregunta. mío, Javier, hay una multitud de gente que quiere conocerte. Yo quería aprovechar el tema de Malvinas para preguntar cómo se explica la posición del gobierno argentino o de un sector del gobierno argentino con relación al apoyo a Vladimir Putin en lo que pasa con Ucrania, teniendo en cuenta lo de Malvinas y los reclamos argentinos sobre Malvinas. Este gobierno no va a romper con Putin. Este gobierno ha logrado este gobierno que las Malvinas se conviertan en una fortaleza más importante, porque pusieron una base china casi enfrente. Entonces, no sé cómo vamos a volver a Malvinas los argentinos. Estoy hablando de volver pacíficamente. Sí. Ahí. No se puede decir nada. Este gobierno, la verdad, es un bochorno. No tienen política. Pero hay no tienen política exterior, están negociando con el Fondo Monetario, a su vez arreglan con Maduro, lo ponderan a Ortega, mandan un embajador y ahora en la OEA cambian de posición. A ese que tenían ahí de embajador, que era una especie de Gurka y de izquierda, no sé, está escondido, sigue cobrando porque no se ha retirado. Es radical este. Sí, Raimundi. Sí, Carlito Raimundi. Sí. Ahora, hay como una ambigüedad, porque convengamos que, por ejemplo, en la época militar, donde los generales, los almirantes y los brigadieres medio se distraían, estaban en contra del comunismo, pero por suerte no parecían incluir en la lista de torturados y desaparecidos muchos comunistas, porque tenían como una especie de trato también con la Unión Partido Comunista Soviética. sacó una declaración el día del golpe, Roberto. A favor. A favor, claro. Exacto. Partido Pero la gente Comunista. de pronto... Y después no digamos vamos a dar nombres, que- pero dirigentes socialistas que salían al exterior o que iban a las cumbres socialistas en el exterior y hablaban muy bien de Videla. Perdón, y José Alfredo Martínez de Hoz, ese ogro monstruoso con el que tienen muchos dirigentes, y con razón quizá, del tema político que lo odian, él tiene la misma actitud que tiene el gobierno argentino ahora. No romper nada con Rusia. Y no en podían ese romper, momento Roberto, justificado en el tema de las La exportaciones. economía del proceso fue un desastre, hasta que surgió este problema de Afganistán, que es cuando Rusia la invade, entonces hay un... Sí. Y ¿te acordás que hay unos Juegos Olímpicos? Claro. Y Argentina no se pliega, pero sigue vendiendo granos.
Pero eso lo hicieron también por resentimiento. Lo hicieron por resentimiento a la política de Jimmy Carter. Es así. Bueno, Juan, ¿qué pasó? Porque ya mucho peronismo hicimos. Vamos a hacer algo esto de la oposición. ¿Qué es lo que está pasando con Morales, con Macri, con Patricia Bullrich, con la propia Elisa Carrió, que cada tanto Bueno, Roberto, aparece? te acaba de hablar de los dos colectivos que vienen por el Metrobús. Sí. Hay diferencias que son muy fuertes. Horacio Rodríguez Larreta, yo te diría que no tiene nada que ver con Macri, y mucho menos con Patricia Bullrich. Se deben hablar en público como hacen los jugadores en la cancha de fútbol, nada así para que no lo lean. Pero la verdad es que tienen poco que ver. ¿Te parece que Sí, Mauricio sí, Macri sí. y Horacio Rodríguez Larreta no tienen nada que ver entre ellos, con el señor Nicolás Caputo, que no tienen como Eso es otro negocio. Ah. Acá estamos hablando de política, de poder, como decís vos. Quizás para vos también, y es cierto, decís política y dinero. Pero acá estamos hablando de quién va a dormir en Olivos. Y Horacio quiere dormir en Olivos, y Macri quiere volver. Si lo deja la mujer y la hija. Bueno, ¿de cuál mujer hablas? De la última, la que tiene, que está enfurecida con que su marido esté planeando de pronto ser otra vez candidato. Ah, vos hablás de no, yo pensé Juliana. que estabas hablando de Horacio Rodríguez Larreta. Ah, no. Porque acá veo el cartel ahí, la foto. No, No sé si Juliana está furiosa. Yo te diría que la pareja de Macri con Juliana haría muy bien en salir al país a venderlo, teniendo en la Argentina atrás un gran gabinete que no lo tuvo Macri. Un gran gabinete, un gran jefe de gabinete, es decir, un Cornejo de vicepresidente, un Pichetto de jefe de gabinete y un gabinete en serio para dirigir al país, comandarlo frente a esta dramática situación en la que vivimos. Pero para eso yo no veo líderes a la vieja usanza como nosotros hemos visto, Roberto. Nosotros hemos vivido en la época en donde Adenauer era Alemania, De Gaulle era Francia. Y si te gusta o no, a partir del 20 de junio del 73, Perón era Argentina. Porque además tenía una gran relación con Ricardo Balbín. Eso no hay. Y para sacar a la Argentina de este enorme pozo se necesita un gran líder, que incluso le llegue a pedir a los argentinos 1 hora gratis de trabajo semanal, no digo mensual, diario. Y eso no lo hay. Acá falta liderazgo, en la oposición falta liderazgo. Porque si hubiera un liderazgo, esta bomba que acaba de largar vos, que además es cierta, el señor Morales no me viene a prepotear a mí con que retiro el radicalismo, porque el radicalismo, el primero que tira por la ventana es a Morales. No por ahora, ¿no? Vamos a ver cómo viene la convención. Pero parecía más guapo Macri, ¿no? A lo mejor... Eso de que te obliguen a firmar algo y a escribirlo, sí, es sí, medio sí, raro. Sí, bueno. Quizás Macri no quiere cargar con la división de esto, tampoco Patricia Bullrich, eso es lo que yo destaco, imagino, pero van a conversar con Milei. ¿Por qué no cerrás vos? Yo tengo una cortita que tiene que ver con si Alberto echó a Lozardo, echó a Ginés González García y echó a Felipe Solá. ¿Por qué sostiene a Martín Guzmán? Porque no tiene otro candidato. Además, este candidato se supone que tiene algún vínculo en Washington, por lo menos uno, porque no alcanza con Vélez y tampoco con los enviados que mandan ahí. Porque cerró ese acuerdo, quizás lo puede abrir de nuevo y reformar y retocar. Eso lo tiene que hacer. No sabemos cuánta plata le dieron al economista que está atrás de Guzmán, el americano, a quien Cristina... A Jeffrey Sachs. Sí, no, hay otro ahí. El que era Pero la declaración el padre intelectual de Guzmán, a quien Cristina también... el premio Nobel. A quien Cristina también ponderaba en su momento. Stiglitz. Además, si vos lo echás a Guzmán, ¿qué le queda a este hombre? Claro. La inflación. ¿Eh? Juan, te despedimos, te agradecemos. No, gracias a vos. Les voy a hacer una pregunta a Joffre por ustedes. ¿Cómo se llamaba
esa pareja que firmaba las notas de contrabando en Noticias Argentinas. Dúo. Me hiciste un lío un día. Pues yo llegué a la Argentina y yo no conocía ningún milico, salvo uno, que fue un gran amigo nuestro. Todo el resto. Entonces, no, deja, Tata, vamos a firmar dúo, pero yo te la voy a hacer. Y me armó un lío de un general que estaba en el piso de arriba contra el de abajo, que después Iglesias, que era el secretario general de la presidencia, me la reprochó en Washington. Estábamos en Washington en medio de una guerra, con cosas importantes que tenía que entrevistar y que tenía que enfrentar Costamente, y este boludo hablándome del grupo Dúo y de lo que había escrito Roberto García. Gracias, Juan. Seguimos otro día con él, lo invitamos que hable más del final de la guerra y también de la Argentina. Y con ustedes volvemos en un minuto nomás para cerrar algunas novedades que tiene Javier y otras que nos quedaron colgadas acá del programa, varias. También alguna que se supone debe ser una bomba. En un minuto nomás, gracias. Gracias, Juan. Gracias a vos. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro, porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Nuevo Quantium, supera los límites. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sentí sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva. La transformación no para. Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. OSPE, 25 años dedicados a cuidarte. Aquí volvimos con 2 encuestas interesantes, una de Jorge Jacobe y otra de Facundo Nehamsky, que estuvo analizando Javier, no para saber quién va a ser el próximo presidente, etcétera, sino porque encontraste algunas perlas que valen la pena recordar. Si querés te hablo primero de las imágenes positivas, que si bien falta mucho, es interesante porque dan más o menos parecidas. Los 2 primeros, en las 2 encuestas, son Javier Milei y Patricia Bullrich. Invierten el rol en una y otra, pero con muy pocas diferencias. El tercero y cuarto, Macri y Larreta, también invirtiendo en una Macri y Larreta, en la otra Larreta Macri, y lo mismo el quinto y el sexto, Cristina Fernández y Alberto Fernández, y en la otra Alberto Fernández y Cristina Fernández. Es importante. Es el elenco de la Argentina. El elenco, pero las diferencias son grandes entre los primeros y los últimos. Ajá. Diferencias grandes. Después en la encuesta de Jacobe, un dato interesante es que la responsabilidad sobre la fractura en el Frente de Todos, el 43% cree que es responsabilidad de Cristina y solo el 20% cree que es responsabilidad de Alberto Fernández. Eso significa que le da un rol mucho más importante, como corresponde, a Cristina que a Alberto. Exactamente. Más responsable, mayor poder, mayor responsabilidad. Exacto. Y también 2 datos curiosos que tienen que ver tal vez con esto que se habla de la derechización del electorado. Sí. El 47,8% pretende o quiere que se reduzcan los planes sociales y el 53,6% pide que se repriman los piquetes.
Eso, todo un dato imposible de pensar hace unos años en Argentina. Y con relación a la encuesta de Nehamkis, la dolarización, que habló Javier Milei, exacto, el 39% está en contra y solo el 29% está a favor. Esto tiene que ver, Javier Milei decía que lo iba a hacer por un plebiscito. Me parece que así lo pierde. Así pareciera que hoy en la encuesta por la dolarización diría que perdería ese plebiscito. Ahora ahí hay otro dato económico más interesante que estaba relacionado con la inflación. Bueno, la inflación, el 44%, cuando es las razones, ¿cómo se solucionaría la inflación en la Argentina? El 44% de los argentinos cree que se soluciona congelando precios y salarios. Bueno, eso quiere decir que ese casi 50% de la población argentina piensa que la inflación se soluciona como vienen intentando los gobiernos desde el siglo pasado. O sea que no ha cambiado nada. No cambia nada. Es como que el argentino en general no aprende que esa no es la medida que resuelve el problema. Exacto. Vamos a un dato singular que tiene que ver con los aviones, como era este programa que lo seguimos teniendo dormido en el hangar, en particular con el avión presidencial. El gobierno está por comprar un avión para el presidente Alberto Fernández. Requiere quizá un avión, la Casa de Gobierno, necesaria para determinados viajes, ya que el Tango 01 cometió un error económico, Mauricio Macri, cuando lo dejó estacionado sin funcionar. Sin funcionar. En ese momento se le hubieran hecho algunas reparaciones leves. Ese era un gran avión que se hubiera puesto en orden sin gran problema. Pero al dejarlo tanto tiempo sin tener los chequeos correspondientes, se ha vuelto en una pieza de museo y la rehabilitación de ese avión sería carísima. Por lo tanto, hay que buscar otro avión para el presidente. Hay dos aviones por el cual están luchando. Uno es un Airbus y otro un 757. Sí, bueno. ¿Qué ocurre con esos aviones? Uno es para más de 15 pasajeros. El otro es para más de 55 pasajeros, pero requieren, digamos, algunos toques particulares en un negocio particular también que tiene algunas características. Por ejemplo, el mejor avión presidencial, según los expertos, es el de México. Ni siquiera el USA One. Ni siquiera. De López Obrador, el izquierdista. Es el de López Obrador, que creo que lo quiere vender. Sí, que no lo debe querer. Exacto. No lo debe querer. Y después hay otro avión presidencial curioso, que es uno que compró Chávez. Un gran avión que no vuela. ¿Por qué razón? Porque un extraño material fue transportado en ese avión y desde entonces, cada vez que le hacen algún tipo de observación, aparece que partes del avión o todo el avión tiene un sistema de radiación, incorpora un sistema de radiación que lo hace peligrosísimo volar. Tal vez por su acuerdo con Irán o su buena relación con Irán. Vaya a saber lo que transportó. Claro. Paramos acá para hablar de aviones de más combate, que seguramente tuvieron que ver en esa charla, que para algunos ha sido larguísima, tantos temas que dicen que encararon la señora que preside el Cono Sur. El Cono Sur de los Estados Unidos, la comandante del Cono Sur, que se vio con el embajador norteamericano y la señora Cristina de Kirchner en un trámite, digamos, amistoso. Que ya no teme que el norte la mate. ¿Te acordás cuando denunciaba que si algo le pasaba, miren hacia el norte? Exacto. Bueno, ya no tiene ese temor. Ya no tiene. Y además ese norte se ha equivocado varias veces con la Argentina. Pero bueno, lo cierto es que Cristina se encontró con ella, nadie sabe exactamente qué hablaron. Hay un tema importantísimo, aparte de la base china, la pesca, etcétera, que es la compra. Hay que mirar qué compraron ahora los gobernadores, Guado de Pedro y compañía en Israel, que se deben haber gastado una fortuna. Es como alguna señora que van a Miami. Esto hacen lo mismo en Israel con la excusa de la seguridad. Pero aparte de eso, son unos aviones cazas que la Argentina necesita. Hasta los suecos quieren venderle esos aviones caza. Los suecos, los británicos, los norteamericanos y los chinos. Hay un problema. Creo que ya lo contamos en este programa. Por el tema de Malvinas, los norteamericanos, los suecos y los ingleses no le venden
cazas artillados a la Argentina. O sea que son aviones nada más que para entrenamiento. El único que te lo vende artillado, con armas, son los chinos. Pero si compras los cazas de los chinos, tenés problemas con los norteamericanos, con la del Cono Sur, etcétera, y con este nuevo embajador de Estados Unidos, que es, en una definición, digamos, demasiado superficial de mi parte y cruda, es un típico representante de la colectividad judía que quiere congraciarse con todo el mundo. Cerramos el programa con una frase. Con una frase de Axel Kicillof, si querés, Sí. podemos hacer, que dijo en una mateada que hizo en Salto, dijo: nuestro principal desafío es pelear por una mejor distribución del ingreso y la riqueza. Jamás habló de pelear contra la pobreza. No, bueno, será su propia riqueza. Especie de Robin Hood. Nos despedimos hasta el próximo domingo y sí, si quiere el director y puede, que nos ponga un video de Alberto Fernández que... No, bueno, se lo damos la próxima porque no pierde importancia nada de lo que dice nuestro presidente Alberto Fernández. El acosado Alberto Fernández. Hasta el domingo próximo. Chao, Javi. Chao.